Bienvenidos sean todas y todos quienes nos acompañan esta mañana al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, Infoem. Es un gran gusto recibirles en el Salón de Plenos, tanto a quienes nos acompañan de manera presencial, así como las personas que nos siguen desde las distintas redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube y Zoom. Gracias. El Infoem y la Comisión de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción se engalana con la presentación del libro titulado La responsabilidad administrativa, aspectos sustantivos y procesales, de la autoría del maestro Baruch Delgado Carvajal, a quien agradecemos su presencia. Sea usted bienvenido, maestro. Saludo afectuosamente a nuestros invitados y comentaristas. Comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información, Josefina Román Vergara, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, Eduardo Salgado Pedraza, Arturo David Argente Villarreal, profesor titular de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Toluca, reconociendo asimismo la presencia del comisionado Luis Gustavo Parra Noriega, quien nos honra con su participación como moderador, así como a la comisionada Sharon Morales Martínez, quien dará los comentarios finales al término del evento. Agradecemos la presencia de todos y les reiteramos la más cordial bienvenida. Cedo el uso de la voz a la comisionada María del Rosario Mejía Ayala. Muchas gracias, buenos días tengan todos y todos, y una disculpa por el tiempo que tuvimos que esperar por esto de la tecnología, pero pues ya saben que aquí con estas nuevas tecnologías tenemos complicaciones a veces que no podemos tener a la mano. Para mí es un gusto recibirlos hoy en el instituto, como ya lo dijo la señora secretaria, para que pudiéramos estar aquí presentes y en la presentación del libro del maestro Baruch. Maestro, muchísimas gracias por permitir al instituto, dentro de estas acciones que tenemos de promoción, sensibilización, que esté usted con nosotros para poder hablar un poco del tema. De igual manera, a todos nuestros comentaristas, muchas gracias a nuestra comisionada Josefina, que bueno, pues es bienvenida a casa, y muchas gracias por siempre estar trabajando con nosotros. De igual manera, al maestro en Derecho Eduardo Salgado Pedraza, que es magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa. Muchas gracias, señor magistrado. Al doctor en Derecho Arturo David Argente Villarreal, profesor titular de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Arturo, muchísimas gracias por tu participación. Agradecerle a nuestros comisionados al interior de nuestro pleno, a Gustavo Parra, que el día de hoy nos ayuda con la moderación, y a nuestra comisionada Sharon Morales. A la distancia estará la comisionada Lupita Ramírez y por cuestiones de agenda nuestro comisionado presidente José Martínez Vilchis les deja un saludo y un abrazo a todos y cada uno de ustedes. A todos y cada uno de nuestros invitados especiales, me es muy grato recibir en el instituto a la diputada Miriam. Miriam, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Su compromiso con los derechos humanos siempre activo y presente. De igual manera, a nuestro exconsejero de la Comisión de Derechos Humanos, a nuestro ingeniero Macín, como le decimos, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. De igual manera, a la diputada Marisol Mercado Torres. Diputada, muchísimas gracias por acompañarnos este día. De igual manera, al maestro Everardo Camacho Rosales, quien es el titular del órgano de control interno del Tribunal de Justicia Administrativa, muchas gracias. Al magistrado Rafael González Océs,
Rafa, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. De igual manera, a la maestra Mirna Mónica Ochoa López, magistrada del tribunal, muchísimas gracias por acompañarnos también. A distancia, al doctor Antonio Saucedo López, muchas gracias, presidente del despacho Saucedo y Abogados, gracias por estar con nosotros. De igual manera, a la consejera Verónica Gómez Herón, presidenta de la Asociación Café Ciudadano, gracias por acompañarnos esta mañana. Y bueno, obviamente a todos y cada uno de los compañeros y compañeras del instituto que nos acompañan el día de hoy, de manera presencial y a distancia, muchas gracias. Decirles que las instituciones públicas de los diferentes órdenes de gobierno, en el ejercicio de sus funciones, se encuentran obligados a garantizar el derecho de toda persona al acceso a la información y, por tanto, a la rendición de cuentas, destacando en materia de derecho internacional a la Carta de Santo Domingo, que apunta el libre acceso de las personas a las fuentes de información pública como un derecho humano universal y un principio democrático inherente al derecho a la información, a la libertad de expresión y de prensa. Y con tal acto se contribuye al combate a la corrupción y a la cultura del secreto como práctica, y se asegura una mayor y gran eficacia en la cosa pública. En este orden de ideas, la rendición de cuentas se entiende como la capacidad de las instituciones para hacer responsables a los gobernantes de sus actos y de sus decisiones. En palabras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, este es un derecho que corresponde a los ciudadanos, los faculta para exigir cuentas a las autoridades y servidores públicos, quienes tienen la obligación de justificar y de aceptar las responsabilidades que tienen la toma de sus decisiones. Los pilares de la rendición de cuentas son la información, la justificación y la sanción. En su conjunto, la transparencia y la rendición de cuentas son elementos sustanciales del Estado constitucional de derecho, siendo esenciales para la democratización del sistema jurídico. En este sentido, la democracia y la rendición de cuentas son un binomio indisoluble, ya que son la participación activa de la población para la existencia de datos abiertos, para que los servidores públicos y el gobierno cumplan con los principios establecidos en la Carta Internacional de Datos Abiertos y en la Agenda 2030, especialmente en las metas contempladas en el Objetivo de Desarrollo Sustentable número 16, mismos que giran en torno a los datos y que nos marcan. Los datos tienen que ser abiertos por defecto, oportunos y exhaustivos, accesibles y utilizables, comparables e interoperantes para mejorar la gobernanza y participación de la ciudadanía y para el desarrollo inclusivo y la innovación. Es por esto que el Instituto de Transparencia, para poder hacer frente a estos requerimientos que tenemos de la Agenda 2030 y obviamente también para poder empatar las acciones que se tiene en el Sistema Nacional de Transparencia, es que se crea el 1 de septiembre del año 2021 por unanimidad de este Pleno la Comisión de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. Esta comisión, el 23 de febrero, se presenta el plan de trabajo y dentro de los ejes centrales que tiene este plan de trabajo, obviamente es la promoción, capacitación y sensibilización en la materia y tratar de tener una estructura para poder crear política pública a través del instituto, obviamente con el acompañamiento de la sociedad civil, de los expertos, de los académicos, con el fin de poder tener objetivos medibles y que le demos cuentas a la sociedad. Por lo tanto, dentro de este marco y como primer ejercicio, tenemos hoy la presentación del libro del maestro Baruch, que nos invita a la reflexión, además de sensibilizarnos en temas relativos a la legalidad, al combate a la corrupción,
servicio público, responsabilidades administrativas, la autoridad ante la transparencia, las sanciones y los recursos, teniendo como fin último la justicia administrativa, que es elemento determinante en la rendición de cuentas. Muchas gracias, sean todos bienvenidos y comenzamos. Ok, entonces cedo el uso de la voz al comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Gracias. Muchas gracias. Perdón. Buenos días a todas y a todos. Me da muchísimo gusto estar el día de hoy en la presentación del libro La responsabilidad administrativa, aspectos sustantivos y procesales del maestro en Derecho Baruch Delgado Carvajal. Maestro, bienvenido. También pues saludar a las y los señores comentaristas de esta obra que han sido presentados, muchas gracias. Iremos ahorita dándoles el uso de la palabra y lo mismo saludar a las y los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, a las señoras diputadas, muchas gracias, bienvenidas, a los representantes de sociedad civil, ingeniero Macín, el Café Ciudadano, de todos los diferentes sectores que nos acompañan, y a mis compañeras, la comisionada Rosario Mejía Ayala, muchas gracias Rosario por la invitación y la confianza para moderar esta mesa, también saludar a la comisionada Sharon Morales y desde la distancia también a mis compañeros del Pleno. Bien, pues vamos a comenzar, lo más importante creo es hablar justo de la obra y para ello vamos a comenzar con los aspectos que nos van, pues va a platicar la comisionada Josefina Román Vergara, quien pues ella estará participando precisamente hablando de esta obra y me va a permitir leer una breve semblanza de la doctora Román. Ella es licenciada en Derecho por la UNAM, maestra en Derecho Corporativo por la Universidad de Anáhuac y doctora en Derecho por el Centro de Estudios de Posgrado en Derecho. En el servicio público ha ocupado diversos cargos en dirección de distintas áreas del gobierno del Estado de México y a nivel federal en el Servicio de Administración Tributaria. Fue nombrada comisionada del Infoem, donde además fue elegida comisionada presidenta. También fue electa la primera coordinadora de los organismos garantes de las entidades federativas del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Ocupó también el cargo como primera secretaria técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y municipios. Ha sido docente desde hace muchos años en diversas instituciones, tanto públicas como privadas, y actualmente continúa como catedrática en la Facultad de Derecho de la UNAM. Recibió por parte del Senado de la República el nombramiento como comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para el periodo 2019-2026, donde encabeza las comisiones permanentes de normatividad de datos personales y la de gestión documental y archivos. Bienvenida, doctora. Adelante, por favor. ¿Quiere participar aquí? Ahí está. Muy buenos días. Gracias. Porque de verdad que, como bien dijo la comisionada Rosario Mejía, Rosarito, con cariño, me siento en casa. Me da mucho gusto ver caras conocidas y más en este evento tan importante. Voy a revelar un dato personal que no es sensible, pero ahorita que nos hacían favor de leer la currícula, me recuerdo, Baruch, que me titulé en la licenciatura en Derecho, un día que hablaste conmigo muy seriamente y que además dirigiste mi tesis. A pesar de que somos compañeros de generación, no les voy a decir cuál generación, pero la verdad es que gracias a muchas cosas, pero sobre todo que Baruch muy seriamente me pidió que debía titularme. Entonces, gracias también por ello, Baruch. Miren, además de agradecer, por supuesto, la invitación, además de sentirme muy feliz de estar en casa y de ver tantas
caras conocidas, hoy es un gran gusto que estemos justamente hablando de este libro. Y a mí me parece que desde la denominación ya nos da mucha claridad en qué vamos a encontrar en él. La responsabilidad administrativa, pero dice aspectos sustantivos y procesales. La verdad es que yo traía muy bien hecho mi documento para leerlo, pero creo que hay tanto que decir de este libro que podemos destacar solamente algunas de sus partes. Yo había hecho un súper resumen, Baruch, de cada uno de los capítulos, pero me parece que lo más destacado es el poder expresar en un libro no solo conocimiento, sino también experiencia. Experiencia y opiniones que para quienes nos gusta la materia o a quienes no les gusta tanto o quienes están estudiando apenas Derecho y Derecho Administrativo, estoy segura que será un libro muy, muy útil. Sí quisiera destacar, por ejemplo, el primer capítulo en donde Baruch nos habla precisamente de las reformas históricas que fueron integrando no únicamente la responsabilidad de quienes llamábamos altos funcionarios, sino también de todo servidor público y también la referencia a la responsabilidad patrimonial. Hoy tenemos en México una ley federal de responsabilidad patrimonial que poco sabemos de ella y menos los abogados que la utilizamos. Entonces, este primer capítulo que hace referencia específicamente a todos los antecedentes históricos nos da un contexto muy claro de lo que hoy conocemos como responsabilidad patrimonial. Yo quisiera señalar también que, y bueno, esta parte sí lo quiero leer porque me parece que es de lo más destacado. Dice, expedir una ley general en la materia, las principales características, son las principales características. Expedir una ley general en la materia, la obligatoriedad de todos los servidores públicos de presentar declaraciones patrimoniales, de intereses y en su caso la fiscal, reglas de integridad para las personas jurídico-colectivas, incorporar a la sociedad civil en la prevención y combate a la corrupción, clasificar las faltas administrativas en graves y no graves, establecer tipos administrativos relacionados con hechos de corrupción, conferir competencia a tribunales de justicia administrativa para la imposición de la sanción por faltas graves e incluir a particulares como sujetos de responsabilidad administrativa. Este solo párrafo no lo vamos a encontrar en algún otro libro de derecho administrativo o de responsabilidad administrativa antes de la gran reforma constitucional en materia de combate a la corrupción. Entonces me parece que este párrafo resume prácticamente sí el capítulo anterior, que es la historia, pero lo que hoy estamos construyendo en México. La responsabilidad administrativa, como precisamente se relata en este libro desde la parte sustantiva y la parte procesal, prácticamente es nueva para todos los abogados, inclusive si nos hemos dedicado al derecho administrativo. Entonces, resumir en un párrafo todo lo que significó esta reforma constitucional de mayo de 2015 en materia de combate a la corrupción y después, por supuesto, ir desagregándolo en cada uno de los capítulos, me parece que es lo muy valioso que vamos a encontrar en este libro. Y si empiezo como que a desagregar este párrafo, justamente dice expedir una nueva ley en la materia. Dejamos de usar la anterior ley de responsabilidades administrativas y entonces hoy tenemos vigente una ley general de responsabilidades administrativas en donde hay estados que hicieron su propia ley. El Estado de México tiene su propia ley, pero hay estados tan grandes como Jalisco que no hizo ley y está aplicando la general, o entidades tan pequeñas como Tlaxcala que no hizo su propia ley y está aplicando la ley general.
Y bueno, este libro justamente relata desde la Ley General de Responsabilidades Administrativas cómo es que se va a implementar, tanto en la parte sustantiva, insisto, como en la procesal. Ahora, también señala obligatoriedad de todos los servidores públicos. Hasta antes de esta reforma había un catálogo, había un padrón de servidores públicos de determinado nivel que presentábamos declaración patrimonial, y el resto de los servidores públicos no se presentaba declaración patrimonial. Hoy coloquialmente hablamos de la 3 de 3, pero es una precisión que nace justamente de esta reforma. También las reglas de integridad para personas jurídico-colectivas. Antes era impensable, cuando se hablaba de corrupción, mencionar a un particular. El corrupto siempre era el servidor público, y sí hay involucrado un servidor público, pero hoy se pone con todas sus letras que para que haya un acto de corrupción se necesitan dos, sí un servidor público, pero también un particular. Entonces, esta diferencia me parece que también es medular. Incorporar a la sociedad civil en la prevención y combate a la corrupción. No es casualidad que hoy el Comité Coordinador, que es el órgano de decisión del Sistema Nacional Anticorrupción y de los correspondientes locales anticorrupción y también municipales en el caso del Estado de México, quien guía es precisamente un ciudadano. El presidente es el integrante del Comité de Participación Ciudadana, son ciudadanos elegidos por ciudadanos. Y bueno, la parte de clasificar faltas administrativas. Antes no teníamos esta clasificación, tan es así que, por ejemplo, en materia de transparencia, uno de los temas que tenemos pendientes es que no se ha armonizado hoy con la vigente Ley General de Responsabilidades Administrativas, porque si ustedes revisan la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, sí está debidamente armonizada, y el apartado de sanciones clasifica en faltas graves y no graves, pero la Ley General de Transparencia no, porque todavía no conocíamos esta reforma. Entonces, como no podemos clasificar las faltas graves de las no graves, difícilmente se va a poder imponer responsabilidades administrativas. Y bueno, así este libro, en realidad, de manera muy particular, al estilo de Baruch, nos va llevando de la mano lo mismo a un estudiante de Derecho que a quien se diga especialista en la materia. Nos actualiza, nos pone en contexto, compartes experiencia, Baruch, insisto, no solo conocimiento, se nota el dominio del tema, y entonces yo me resta invitarles a la lectura. Es un libro que obviamente me encanta la materia, pero es un libro muy bonito, es un libro del que podemos aprender, y además también podemos ponerlo en práctica. Yo quisiera nada más concluir esta parte que dice que en la parte de apartados específicos, donde va desglosando y explicando las características y naturaleza de cada una de las faltas graves y no graves, porque insisto, como en la Ley General de Transparencia no la clasifica, pues no hay como lo impongas. En la Ley General de Datos sí. Entonces, dice en este apartado, como el uso indebido de recursos públicos, contratación indebida de ex servidores públicos o las faltas administrativas de particulares en situación especial. Y entonces nos hace referencia a candidatos a cargos de elección popular, miembros de equipos de campaña electoral o de transición entre administraciones del sector público y líderes de sindicatos del sector público que cometen cohecho. Y entonces, estos apartados especiales, con mucha claridad nos va diciendo dónde sí aplicas, dónde no aplicas, por qué sí aplicas, por qué no aplicas. Esta es la gran virtud que yo encuentro, Baruch, en este libro, que insisto, tenemos que leerlo,
abogados o no abogados, te lleva muy de la mano en la implementación de legislación que hoy todavía seguimos caminando. En esta materia no hay todavía escrito todo. En esta materia todavía no tenemos claridad. Simplemente, por ejemplo, en la etapa de investigación, comentábamos hace rato, me he encontrado OICs que desde la etapa de investigación citan al probable responsable y muchos OICs no lo citan porque la ley no lo dice. Hay principios por cada etapa. Entonces, bueno, este libro creo que muy sustancialmente, y sí desde la perspectiva procesal, nos lleva de la mano en la implementación de una ley que apenas estamos explorando y que todavía nos falta camino para determinar qué tan eficiente va a ser, qué tan bien lo estamos haciendo o qué es lo que debemos mejorar justamente con la experiencia que hoy el autor nos comparte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Josefina Román, comisionada del INAI, por estos comentarios tan puntuales y que nos hacen ver pues justamente la dimensión de la obra en cuanto a la practicidad y el análisis en el contexto histórico de lo que estamos viviendo pues en esta transformación de nuestro campo de la responsabilidad administrativa, precisamente derivado de las reformas legislativas, y cómo ya en este libro pues empiezan a desgranar y a desmenuzar algunos reflejos, algunas proyecciones precisamente hacia dónde nos lleva esta materia tan importante. Pues muchas gracias, doctora, gracias por sus comentarios, y vamos a dar la palabra ahora a el magistrado maestro Eduardo Salgado Pedraza, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en Derecho también por la UNAM, por la Facultad de Derecho de la UNAM, maestro en Derecho Electoral por el Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, y es doctorante en Derecho Parlamentario por la Facultad de Derecho de la UAM. Durante su paso por la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México, ocupó los cargos como abogado dictaminador del Departamento de Atención a Quejas, jefe del Departamento de Procedimiento y Evolución Patrimonial, jefe del Departamento de Atención a Denuncias, director de Responsabilidades Administrativas, director de Situación Patrimonial, y asimismo fue magistrado de la 7ª Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México con sede en Toluca, y actualmente es magistrado de la 2ª sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México con sede en Tlalnepantla. Bienvenido, maestro. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación a la comisionada Rosario, gracias al maestro Baruch por darnos la oportunidad y desde luego al Infoem por estar aquí. Es para mí de verdad un verdadero gusto poder comentar con ustedes lo que yo he apreciado en el libro de la autoría del maestro Baruch, a quien le comentaba hace un rato, seguramente no se acuerda, pero él fue mi maestro de clínica de Derecho Procesal Público hace casi 30 años, y desde luego pues lo recuerdo con mucho cariño, con aprecio, y para mí estar el día de hoy aquí pues es muy significativo porque además relata en este libro una materia que en lo particular a mí me gusta mucho. Laboré aplicando esa normatividad durante casi 18 años y la verdad es que es un libro que tiene muchos méritos. Yo lo leía y de verdad, como se ha dicho, es de fácil lectura, es un documento que no tiene muchas complicaciones para leerlo, no tiene elementos técnicos sustanciales de un abogado. Yo también creo que cualquier persona lo puede leer, y cuando lo leía y veía lo que había escrito aquí el maestro, decía, bueno, ¿por qué no tuvimos la oportunidad de tener un libro como ese cuando entró la reforma el 19 de julio de 2017, donde quienes trabajábamos en los órganos internos de control
en realidad no sabíamos qué hacer, porque pues se implementó este sistema nuevo de responsabilidades administrativas, pero no hubo capacitación en absoluto para nadie, nos teníamos que autocapacitar, teníamos que hacer nuestras propias reflexiones sobre lo que había en la ley, nuestras propias interpretaciones, porque había cambiado sustancialmente frente a un procedimiento de responsabilidades administrativas que estaba regulado por una ley que en cada estado era propio que las entidades federativas emitieran sus propias leyes de responsabilidades con sus propias características. A partir de la reforma de julio de 2017, lo que tenemos es una materia de tipo concurrente en la que todos tenemos que elaborar nuestra normatividad si es que se quiere hacer, porque ya se dijo, hay entidades federativas que han decidido aplicar la Ley General de Responsabilidades, incluso hubo promociones de amparos por parte del Comité de Participación Ciudadana en el ámbito federal para ver la posibilidad de que solamente se ocupara esa Ley General de Responsabilidades y que los estados no tuvieran la oportunidad de generar nuevas leyes, porque la idea era que todos pudiéramos concurrir sobre un mismo marco jurídico, y parece que, bueno, después de casi 5 años, pues todavía, y desde luego el libro que nos ofrece el maestro es de mucha utilidad. Es un documento que contiene 9 capítulos, desde luego su apartado de conclusiones muy específico. Empieza en su capítulo 1 con una historia de lo que hemos tenido a nivel federal en materia de responsabilidades, empezando por la Constitución de Apatzingán de 1814, y hace un recorrido muy rápido pero muy puntual de lo que hemos tenido en esas disposiciones de carácter constitucional. No me quiero alargar mucho en esta parte, pero finalmente es importante, porque finalmente la historia es la que nos va diciendo por qué estamos hoy en la situación que estamos viviendo, con una normatividad en un ente, en una nación que ha sido realmente de mucho conflicto, de muchas posiciones muy fijas frente a otras, y entonces lo que tenemos es un Estado que ha sido desafortunadamente calificado como corrupto, y por eso es que tenemos necesidades de contar con ordenamientos jurídicos que sean capaces y eficientes para combatir esa corrupción. Llegamos hasta la Constitución de 1917, donde en reflejo de la Constitución de 57 tenemos un título cuarto en materia de responsabilidades, pero todavía seguimos con los mismos elementos del siglo XIX. Ustedes recordarán, y siempre nos lo recalcan en la academia, nuestras constituciones han sido un reflejo de la Constitución de los Estados Unidos, y lo que tuvimos durante el siglo XIX en materia de responsabilidades, básicamente política y penal, es un reflejo de lo que tenía la Constitución americana. Y lo que tenemos hasta 17 ya es propiamente el empezar a establecer las responsabilidades de los servidores públicos, pero esto no tiene el efecto que se quisiera, sino hasta la reforma que todos recordamos muy bien de 1982 por parte del presidente Miguel de la Madrid, en donde bajo el concepto de la renovación moral del servidor público empiezan a cambiar conceptos y formalmente se establece la responsabilidad administrativa en la Constitución, se genera una dependencia encargada de llevar a cabo el control interno en las dependencias del gobierno federal, y surge por primera vez de manera muy específica en materia administrativa una ley federal de responsabilidades así denominada, que después sería modificada en marzo de 2002 con una ley de responsabilidades administrativas, y todo esto nos va llevando hasta la reforma de 27 de mayo de 2015, donde se publica en el Diario Oficial de la Federación modificaciones en materia de combate a la corrupción. Se establece un nuevo sistema del que ya nos hizo favor de hablar la doctora, con algunas particularidades que señala aquí el maestro Baruch. Pero lo más importante me parece que este documento tiene que servir, y seguramente va a servir. El maestro en la parte introductoria dice que su propósito es que este documento sirva como una guía para quienes tienen interés en la materia, y yo creo
que una vez que se adentra en la lectura del texto, cumple cabalmente con el propósito. Yo creo incluso que lo supera con bastante, porque no solo es una guía, insisto, quienes tuvimos experiencia en los órganos internos de control cuando nos llegó la reforma y la tienes que aplicar, porque en el Estado de México la reforma se publica hasta el 30 de mayo de ese mismo año, y entonces prácticamente tuvimos junio, 20 días de julio, y empezar a aplicar una norma que todos desconocíamos, que teníamos que empezar a habituarnos a leerla, a tratar de interpretarla de la mejor manera sobre elementos más bien de carácter teleológico y no propiamente de interpretaciones literales, porque no podrían ser de mucha utilidad. Este documento que nos comparte el maestro no solamente nos aporta soluciones, ¿no? Por ejemplo, él dice que en el caso en que llegue el servidor público a la audiencia inicial y no tenga un abogado necesariamente y para cubrir con los derechos humanos de debida defensa, tendrá que asignársele un defensor de oficio, pero todos los entes públicos teníamos problemas porque no había estructuras que pudieran cumplir con esa función y tuvimos que relacionarnos con la Dirección General de la Defensoría de Oficio del Gobierno del Estado para que nos lo asignara. Y entonces el maestro dice, y lo dice de manera muy acertada, forzosamente el servidor público deberá tener un defensor, no es optativo, pero en la práctica se presta a un montón de situaciones complejas de que el servidor público que comparece dice yo soy abogado y me voy a autodefender y no necesito de alguien que venga a hacerlo, y es difícil asignarle el abogado porque él no quiere que así sea, a pesar de que también hay criterios que establecen que no puede uno autodefenderse porque se pierde la objetividad en la defensa que pueda practicarse sobre la misma persona. Y como esos datos, pues yo les diría que este documento a mí me llama mucho la atención, me gusta, insisto que es de lectura muy fácil, es muy ameno, rápidamente va uno entendiendo lo que quiere explicar el autor, pero sobre todo lo que yo creo es que este documento va a servir para construir lo que hace falta en materia administrativa disciplinaria, que es la construcción de la dogmática jurídica del derecho disciplinario. Sí, porque plantea soluciones a problemáticas, también deja sembradas por ahí algunas dudas. En efecto, si un estudiante toma el libro puede sacar temas de tesis muy interesantes. Por ejemplo, el maestro Baruch dice que debemos tomar para efectos del análisis de los tipos administrativos, porque no tenemos por lo pronto otro mecanismo, pues los tipos del delito en la teoría del delito, y entonces los tenemos que extraer para ponérselos al análisis de los tipos, sobre todo en las faltas administrativas graves que tienen una construcción metodológica semejante o análoga a lo que son los delitos, como descripciones propias de conductas que pueden señalarse como ilícitos para el reproche de quien las lleve a cabo. Pero también cuestiona el maestro, y me parece muy acertado, porque si vamos a tomar la teoría del delito para el análisis y poder establecer si en efecto estamos en presencia de la comisión de una conducta indebida, entonces también tendríamos que hablar de las excluyentes de responsabilidad que no están propiamente en la ley de responsabilidades, pero que debieran construirse esos mecanismos que puedan justificar la actuación del órgano interno de control. Cuando yo leía eso me acordé que en algún momento un abogado compareció a la audiencia inicial y nos hizo valer que había un error de tipo en el hecho, y que entonces nosotros teníamos que hacer un análisis respecto de esa circunstancia, pero todos llegábamos a la conclusión de que eso no estaba en la ley de responsabilidades y que cómo teníamos que hacerlo, y entonces tenemos que llegar a buscar en los libros de derecho penal y no propiamente en libros de la materia. Por eso me parece tan importante, porque además tenemos que establecer en dónde tenemos que ubicar esta disciplina de las responsabilidades administrativas, y también hace mención de lo que ha ocurrido en el derecho colombiano con un autor, Andrés Flores Heredia, que él dice en el derecho colombiano, ¿dónde ponemos el derecho administrativo disciplinario? ¿Lo ponemos en el derecho penal?
lo ponemos en el derecho laboral o es una materia, una disciplina autónoma? ¿Qué tenemos que hacer con ella? El maestro, si es que he entendido bien, dice, yo creo que es parte del derecho administrativo por su forma, por lo que tiene que revisar y lo que tiene que analizar. Que esa también es otra alternativa, no solo la que plantean en el derecho colombiano, pero lo que nos ofrece el autor de este libro es precisamente abrir la discusión, hacer los estudios, escribir artículos o libros que nos permitan llegar a esas conclusiones. Y como estos ejemplos, de verdad hay muchos, porque no solo nos habla de la Ley General de Responsabilidades, de la Ley de Responsabilidades Administrativas en el Estado de México, hace un recorrido por la Constitución Federal y todavía va más allá con los instrumentos internacionales y hace una presentación de un caso que empieza a ser sonado y que fue resuelto por la Corte Interamericana en agosto del 2020, el caso Petro Úrrego contra Colombia, que va a generar un sinfín de problemáticas en la aplicación del derecho administrativo disciplinario, pero que el maestro de buena manera y muy acertado nos los ofrece en el libro para poder llegar a la conclusión. Una de las conclusiones es precisamente que los procedimientos administrativos disciplinarios, cuando tengan como consecuencia la probable aplicación de la sanción de destitución o inhabilitación, aun y cuando sean faltas administrativas no graves, su opinión tiene que ser resuelto por el Tribunal de Justicia Administrativa. Me parece un poco en el sentido de la interpretación que hizo la Corte Interamericana de jurisdiccionalizar los procedimientos administrativos disciplinarios para evitar un poco la politización que tienen los órganos internos de control por la designación que de ellos se hace por parte de los superiores jerárquicos en los ayuntamientos a propuesta del presidente municipal y por aprobación del mismo ayuntamiento, y siempre hay un vínculo que impide probablemente cumplir con esa función propia de imparcialidad y autonomía que es necesaria, y entonces también plantea una propuesta de que sea el Poder Legislativo el que nombre a través de las 2/3 partes de los integrantes de la legislatura a los titulares de los órganos internos de control. Es un libro, la verdad es que se puede platicar mucho. Yo hasta aquí dejaría mi intervención, invitarlos a leerlo, porque además el maestro nos ha regalado este conocimiento. Lo pueden ustedes obtener en la página del Instituto de Administración Pública del Estado de México, se puede bajar, cosa que además es de agradecimiento. No es fácil escribir, no es fácil compartir el conocimiento, y además de alguien que sabe y que nos obsequia la posibilidad de compartirnos lo que él opina sobre lo que estamos viviendo, me ha parecido excelente. Qué bueno que tengamos oportunidad de conocer la opinión de diversos asuntos que generan problemáticas tan sencillas como incluso el maestro dice, la prueba presuncional e instrumental desde luego tienen que ser admitidas, y ustedes no saben de las discusiones que se dan en los órganos internos de control cuando el abogado llega y dice, ofrezco estas pruebas y además la presuncional e instrumental, porque hay quien dice que no está establecida en la Ley de Responsabilidades y que por lo tanto no tendría por qué admitirse, además de que es parte del derecho punitivo del Estado, y sin embargo el maestro, yo también comparto ese punto de vista. Tienen que ser admitidas todas las pruebas, desde luego mientras se cubran todos los elementos que sean necesarios para su admisión y desde luego desahogo y valoración correcta. Mi agradecimiento, gracias al Instituto nuevamente, gracias a la comisionada. Es un libro de lectura obligatoria para quienes están en los órganos internos de control, pero además para que vayamos adicionando algunas otras cuestiones que permitan generar una dogmática jurídica que es necesaria en el campo del derecho disciplinario. Muchas gracias. Felicidades, maestro. Muchas gracias al maestro Eduardo Salgado Pedraza, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, por sus comentarios tan puntuales, tan generosos, y además donde también nos deja
pues picados, ¿no? Para poder leer la obra, para poder analizarla, para encontrar esos temas que ya nos sugería él, pudieran ser incluso de posterior desarrollo dogmático, doctrinal, y que nos deja ver, ¿no?, esos puntos también de contacto con otras disciplinas del derecho y tantos temas apasionantes por resolver, ¿no? Ya los que comentó el maestro Salgado, yo recuerdo también el tema del dolo administrativo, ¿no? Como qué difícil es a veces, ¿no? Poderlo detallar, poder llegar a terminarlo, en fin, tantas cosas que hay al respecto. Bueno, pues vamos a dar paso, si me permiten, a la participación del doctor Arturo David Argente Villarreal. Él es licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, maestro en Derecho Comercial y doctor en Derecho, PhD por la Facultad de Derecho de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, en Luisiana, Estados Unidos, y destaca su participación en medios y gobierno, miembro del Consejo Consultivo del periódico El Sol de Toluca, analista de Televisa Noticias, del programa Voz Autorizada, miembro del Comité Académico del Poder Judicial del Estado de México, columnista en Grupo Milenio con su columna Causa Legal, columnista de CNN en español, en la revista Cabildo con la columna Despierta México, de la Revolución del Intelecto en ferris.com, en la sección internacional Blue Report con su columna Despierta México, analista en Televisión Mexiquense de diversos temas políticos, también analista legal y político en Ultra Noticias a través del programa semanal Vida Legal de Radio 13, en el noticiario matutino de Grupo Radio Centro, en Radio Fórmula con Ricardo Rocha, en la revista también Newsweek. Y ha participado como analista político en diferentes periódicos como es El Economista, El Sol de México, El Universal, y en diversas elecciones también ha participado como analista. Es miembro de la Asamblea de Consejeros del Sol de Toluca. Bienvenido, doctor, por favor. Antes que nada, gracias por la invitación, comisionada, por su bondad, su cariño, siempre es manifiesto y me honra por la forma en que usted hace esta deferencia a esta persona. En lo personal, muchas gracias a todos los diputados, a mis compañeros comentaristas, magistrado, Eduardo, con su venia, maestro, y a mi querida Josefina Román, que además de ser compañera de muchas batallas, ¿no? Nos conocemos ya desde hace muchos años, mi admiración y respeto. Josefina, y a todos ustedes, a los miembros del Congreso, mi querido Marco, es un gusto volverte a ver. Y bueno, escribí algunas líneas sobre esta obra, me voy a permitir, con su permiso, leer. Y bueno, es una obra que de alguna forma arrojó varias ideas. El ordenamiento jurídico en nuestro país ha evolucionado y ampliado notablemente. Es cada día más complejo de estudiar y de entender. Toda esta transformación no ha sido fácil para el profesional del derecho y también la responsabilidad de los funcionarios públicos, que son parte medular en el funcionamiento de un gobierno. Se ha vuelto todo esto muy complejo, especialmente en el ejercicio de sus funciones técnicas. Esto se ve reflejado en la tipificación de infracciones y sanciones nuevas a las cuales se encuentra sujeto y que son consecuencia de las leyes de transparencia. Por ejemplo, se cuenta con la incorporación de códigos éticos, de conducta, y la conexión que se da es en la responsabilidad del funcionario público, una figura esencial para conocer la compleja estructura del Estado. No es fácil para un estudiante del derecho explicarle cómo funciona nuestro Estado. Podemos ver que el derecho penal también aplica en la rama administrativa y se dirige a examinar prácticamente la responsabilidad de funcionarios públicos. Un ejemplo claro de lo que estamos viviendo es la transformación que el derecho administrativo, como bien acaban de mencionar mis colegas comentaristas, pues ha sufrido. Con la presentación de la obra La responsabilidad administrativa, aspectos sustantivos y procesales del maestro Baruch Delgado Carvajal, y que el día de hoy nos reúne en esta casa que tanto queremos, que es el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México, el famoso INFOEM, se manifiesta la experiencia que ha desarrollado el autor de este libro en su destacada trayectoria y que implica un largo camino
que el autor ha tenido dentro de su gestión pública y nos regala esta obra que nos ilustra y nos guía para entender un poco más los derechos que tenemos como ciudadanos para exigir y hacer valer nuestros derechos en el ámbito administrativo. La evolución del derecho administrativo es innegable y esto nos conlleva a entender que la obra del maestro Baruch Delgado Carvajal es oportuna para los tiempos que esta nación enfrenta y así poder entender la importancia y la función del derecho administrativo y la importancia que juega en estos momentos tan críticos de nuestra nación. Esto sin dejar a un lado la complejidad del tema y la importancia que tiene en nuestro actual Estado de Derecho. El autor, haciendo uso de su experiencia y conocimiento, se involucra con gran trascendencia en este tema y convierte un tema tan complejo en algo fácil, digerible y sencillo de entender. Esto se debe al uso de su profunda y larga experiencia adquirida en su importante trayectoria y sobre todo al profundo conocimiento de derecho que tiene el maestro Baruch. Y nos da a conocer la obra que a continuación estamos presentando y comentando en este espacio. Un lastre que ha tenido la historia de nuestra nación ha sido la corrupción. La corrupción en el entorno público es uno de los flagelos más importantes que aquejan al desarrollo de esta nación y a la estructura y funcionamiento del Estado. La corrupción adquiere distintos matices: abusos de poder, tráfico de influencias, compadrazgo, amiguismo, soborno, cohecho, mal uso de los conocimientos, fraude, aceptación de obsequios a cambio de favores, entre otros muchos más, y que forman parte de lo que se denomina como corrupción administrativa, que se distingue de la corrupción política porque la primera afecta principalmente a los funcionarios que forman parte de la administración pública. No nos extraña que en una sociedad de consumo el dinero y el poder sean los ejes rectores de la vida en las personas y más aún en nuestras familias, donde el elemento materialista tiene una prioridad muy significativa en la vida del ser humano contemporáneo, por lo que en el aspecto público no deja de ser la excepción. El efecto último y más pernicioso de la corrupción en el campo de lo político es el deterioro de la moral pública. Pocos autores han tenido el atrevimiento de atender este problema de manera frontal, y el maestro Baruch Delgado Carvajal atiende este problema desde el análisis y el estudio de la responsabilidad administrativa, y todo lo encapsula en 9 capítulos de un manejo claro y explícito de los conceptos normativos de esta materia. En aras de mejorar el sistema de responsabilidad administrativa que por décadas venía regulando la responsabilidad del funcionario público, en julio del 2016 se expidió la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas como pieza clave para ser parte de un nuevo sistema nacional anticorrupción y que impulsa esa búsqueda. El objetivo, abatir, cueste lo que cueste, la corrupción y la impunidad, 2 lastres que venimos cargando en la época moderna de este país. Pocos académicos han tocado este tema con tanta claridad como el autor de la presente obra lo ha hecho. También la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación se ha unido a este esfuerzo y ha determinado diversos criterios que encuadran a la responsabilidad administrativa que emana de los servidores públicos y que nace de la falta de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el ejercicio de la función pública. Se entiende que la responsabilidad administrativa tiene por objeto sancionar conductas que lesionen el buen funcionamiento de la administración pública. Y este concepto se origina por una inobservancia de los deberes inherentes a la calidad del servidor público y se hace efectiva a través de la potestad disciplinaria de la administración. Este incumplimiento que se llega a ocasionar es lo que fija la responsabilidad y, de alguna forma, fija también sanciones administrativas. Esto nos lleva a que el autor nos tome de la mano al lector para entender los cambios que como sociedad estamos enfrentando
y donde podemos también subrayar el empoderamiento que el ciudadano ha obtenido en nuestro país. Como explica el autor, esta transformación nace en un entorno global y México no ha sido la excepción a esta transición que el mundo viene enfrentando. Todo este cambio que hemos venido enfrentando ha cobrado fuerza, sobre todo en la última década. El autor nos lleva al pasado y nos recuerda que aquel que no tiene conocimiento de su historia está condenado a cometer los mismos delitos. Y también nos recuerda de todo lo que nos ha costado conquistar los derechos en esta nación. No ha sido fácil. En estos momentos están en juego. Y el autor nos recuerda lo importante que es conocer la historia de nuestra nación, voltear para atrás y ver todo lo que nos ha costado conquistar esos derechos. Y este esfuerzo conlleva, también nos ha llevado a suscribir compromisos internacionales que se reflejan en la ratificación de diversos instrumentos de la cual México forma parte. El procedimiento en materia de responsabilidades de los servidores públicos, de alguna forma, es resultado de armonizar la rendición de cuentas, la transparencia como deber ciudadano y la justicia como un anhelo tan importante en estos tiempos y que representan componentes esenciales de nuestro Estado de Derecho. Sin duda, la democracia ha sido uno de los protagonistas en esta transformación y se ha fortalecido al alimentarse de un tinte incluyente, legalista, igualador y transparente. Esta obra tiene un impacto muy positivo, no solo en los servidores públicos, sino también en todos los investigadores que aman el derecho, a los estudiantes del derecho, abogados y cualquier ciudadano o persona que esté interesada en entender el mundo de la responsabilidad administrativa, que resulta en estos tiempos tan fundamental para tener acceso a los aspectos de carácter sustantivo y procesal de responsabilidad y que conlleva la figura de los servidores públicos. El objetivo primordial de este libro es evitar cualquier confusión, duda o de deficiencia que se puede encontrar en el proceso sustantivo procesal que conlleva sanciones o invalidez del acto sancionador y nos da certeza del camino que cualquier ciudadano o amante del derecho administrativo pudiera encontrar en una obra que resulta muy completa y que está dividida en estos capítulos donde el autor lleva de la mano paso a paso al lector y detalla los derechos que componen a este entorno administrativo y que pocos autores han tenido la deferencia de plasmarlo con tanta claridad. El maestro Baruch Delgado Carvajal atiende también los antecedentes del régimen disciplinario de los servidores públicos en México y nos lleva a las diferentes reformas constitucionales, atendiendo temas, como ya hemos mencionado, como la corrupción, sin olvidar que la buena administración pública también es referente de un derecho humano que a todos nos corresponde aquilatar. Los derechos humanos se han ido actualizando para acoplarse a las necesidades de la sociedad de hoy. Y es por ello que esta obra que nos reúne el día de hoy en nuestra casa, en el IFOEM, se centra en la importancia del derecho fundamental a la buena administración para que los ciudadanos, así como todos los que estamos involucrados en el tema de administración pública, tengamos claro cuáles son nuestros derechos. Al final, podemos entender o atender que el autor lleva a cabo con una explicación muy clara toda esta transformación y nos vuelve a explicar la importancia de la jurisdicción en el derecho administrativo y, como les digo, no suelta al lector de la mano en todo el desarrollo de esta obra y nos lleva a entender también la importancia que el derecho administrativo tiene y nos aclara el amplio margen que tiene la responsabilidad administrativa de un servidor público. El doctor Baruch no deja a un lado los aspectos sustantivos que son tan necesarios para poder entender cualquier falta administrativa que se llegue a generar por parte del servidor público. Y hace una clara distinción sobre las faltas graves, no graves, y nos enseña los elementos del tipo administrativo y nos explica también temas como cohecho, peculado, desvío de recursos públicos,
la violación al manejo de datos personales, el abuso de funciones y contratación indebida, enriquecimiento oculto, y trata de manera muy sutil la simulación del acto jurídico y el tráfico de influencias, entre otras muchas más. El autor se enfrenta a temas delicados como el acoso sexual y lo maneja de manera objetiva, dejando claro que esta conducta es una violación de los derechos fundamentales de las trabajadoras y trabajadores y que constituye un problema de salud y seguridad en el trabajo y que constituye también, al final, una situación laboral inaceptable. Asimismo, lleva al lector, como le digo, no lo suelta, lo lleva de la mano para entender temas como la imposición de sanciones y nos recuerda que las instituciones públicas funcionan de manera sólida y eficiente cuando todos tienen claro concepto de los derechos. Es necesario también renombrar y recordar la importancia del recurso humano y que son ellos, las personas que forman y hacen valer la voluntad del Estado. En una falta administrativa es importante conocer las diferentes etapas que componen el proceso de investigación y entender de manera muy clara las facultades que limitan las funciones de las autoridades investigadoras, sin dejar a un lado el entendimiento del fondo de las faltas administrativas desde su respectiva clasificación. Dentro de esta tendencia, el autor, Baruch, de manera generosa involucra conceptos como medidas de premio, medidas cautelares y los medios de prueba que están disponibles para para servir a la ciudadanía y para poder eficientar y hacer valer sus derechos dentro de las diferentes etapas del proceso de responsabilidad administrativa. Por darles un ejemplo, en el capítulo 6, de forma clara, el maestro Baruch, haciendo valer los años de experiencia que conforman su vida profesional, toma de la mano al lector para explicarle y hacerle entender de que entiende de manera clara el procedimiento de responsabilidad administrativa ante los órganos internos de control, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, lo cual se agradece ya que se explica con nitidez y claridad. Pocas veces el entorno legal tiene la oportunidad de recibir la obra que de manera muy breve en este espacio estamos explicando y que nos detalla con claridad temas complejos y que no son fáciles de digerir, y esta obra así lo facilita. Durante esta obra diversos conceptos jurídicos son analizados y explicados paso a paso por el autor, convirtiendo el entorno administrativo en una rama del derecho público accesible para cualquier abogado o ciudadano común. Es momento de entender que la buena administración es una condición fundamental para prevenir la corrupción y conceptuar el cumplimiento de un derecho humano. Sin duda, el actual régimen de responsabilidad administrativa está sujeto a avances significativos como el debido proceso y a garantizar el derecho a una tutela judicial efectiva. Esta obra nos recuerda la importancia de la independencia y autonomía funcional y financiera de los tribunales jurisdiccionales administrativos. No nos queda más que dar las gracias al maestro Baruch por su esfuerzo. Sin duda, esta obra nos recuerda lo importante que es atender al derecho administrativo y sobre todo, no queda más que dar las gracias al autor de esta obra porque nos hace entender que el combate a la corrupción nos corresponde a todos y que esto representa un justo equilibrio en el respeto a los derechos humanos y a la existencia de un Estado democrático de derecho. Su trayectoria se encuentra representada en esta obra y es así como se debe de manifestar el amor y respeto a una entidad tan importante como la nuestra en este país. ¿Quién mejor que usted, querido maestro, para adentrarnos en este mundo donde al final lo único que buscamos es justicia? Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Arturo David Argente Villarreal, profesor titular de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey, Campus Toluca. Quiero también agradecer y resaltar la presencia de la auditoria Miroslava Carrillo. Muchas gracias
Doctora, gracias por tu presencia. Nos acompañen en esta presentación de este libro, asimismo a quienes nos siguen en redes sociales, quienes nos siguen en la transmisión de Zoom. Estaba también hace un momento la comisionada Arumi Fernanda Carranza, comisionada de Transparencia del Estado de Puebla, y bueno, pues agradecemos muchísimo todo el acompañamiento. Y del doctor Argente, pues también agradecer sus comentarios, destacar pues que nos ha dado un panorama, ¿no?, de toda la obra, con su capacidad pues de comunicación mediática. Creo que nos hace un resumen muy bueno de toda la obra y nos invita pues totalmente a su lectura. Muchas gracias, doctor. Bien, pues vamos a dar paso a la participación del maestro Baruch Delgado Carvajal, que él es licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad del Valle de Toluca, fue catedrático en la Facultad de Derecho de la UAM, siendo maestro definitivo por oposición, fue docente también en la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México, apoderado legal del Gobierno del Estado y jefe de Departamento de Trámites Jurídicos en la Dirección Jurídica y Consultiva del Gobierno del Estado, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto de Salud del Estado, asimismo juez civil de primera instancia por oposición, magistrado por oposición del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, magistrado integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado e integrante del Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. Fue presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, nombrado por la legislatura local, y magistrado de la Cuarta Sección de la Sala Superior Especializada en materia de responsabilidades administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Bienvenido, maestro. Adelante, por favor. Gracias. Muchas gracias. Quiero agradecer en principio la presencia de quienes integran comisionadas, comisionados del Instituto de Transparencia, Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México. Muchas gracias por su hospitalidad, por su presencia, particularmente por su tiempo. Agradezco de manera muy especial, muy particular, la invitación que me hizo mi compañera, la maestra María del Rosario Mejía Ayala, para que pudiera celebrarse este evento. Te agradezco mucho, Rosario, tu invitación. Agradezco desde luego el formar parte de este extraordinario panel de comentaristas que yo quisiera seguir escuchándolos, de veras a todos ustedes, porque creo que ahí damos por terminada la presentación de la obra. Agradezco mucho la presencia de mi compañera Josefina Román Vergara, mi compañera de salón. Yo digo de salón, no de aula, porque ella se sentaba hasta enfrente, en el salón de clase, y yo hasta la estratosfera, yo siempre me sentaba hasta ahora, pero vimos compañeros. José, te valoro mucho tu presencia porque sabemos de tu agenda de trabajo, de tus compromisos a nivel nacional que tienes, y no obstante ello, seguramente por la amistad está aquí presente y por el cariño que tiene con las comisionadas y comisionados de este instituto y por regresar a su casa además. Así que muchas gracias. Muchas gracias del señor comisionado, moderador de esta mesa, del magistrado, de mi alumno, ya no recordaba, pero al verlo, qué bueno que le puse 10, por eso hizo tan buenos comentarios de la obra, y a mi amigo Arturo Argente, conocido desde hace muchos años, hemos coincidido en pues varios trabajos, nos ha apoyado ahí en el Poder Judicial, en la Comisión de Derechos Humanos también, así es que muy agradecido con todos ustedes. Quiero resaltar la presencia de la diputada Miriam Cárdenas, nuestra compañera en la Comisión de Derechos Humanos, del señor consejero de la Comisión de Derechos Humanos, de la Auditora Superior de nuestro Estado,
también mi alumna. Así es que te agradezco mucho la presencia porque sabemos de los compromisos laborales que se tienen y de todos los aquí presentes, obvio el decir su nombre porque me tardaría y se agotaría mi tiempo, que son de 10 minutos. Agradezco desde luego la presencia de quienes nos acompañan de manera presencial y de quien lo hace a través de los medios digitales. Muchas gracias a todos ustedes. El libro que se somete a su consideración y que no me animaba yo a publicarlo, pero algún día en algún desayuno con el presidente del Instituto de Administración Pública del Estado de México, de Arturo Huicochea, me dice, pues vamos a publicarlo, complementa ahí unos artículos que teníamos y vamos a publicarlo. Y después de 2 o 3 meses lo adecuamos según nosotros y lo presentamos, y por ello lo editó el Instituto de Administración Pública del Estado de México y está a disposición particularmente de los alumnos, de los estudiantes y de algún interesado académico, especialista en la materia, que así lo considere. Está a su disposición en la página oficial del Instituto de Administración Pública del Estado de México. Iba a decir Instituto de Transparencia, pero no, aquí en la página no, aquí no lo tiene. Fíjense que este libro, La responsabilidad administrativa de los servidores públicos, aspectos sustantivos y procesales, parte de un cuestionamiento y de una aseveración que yo me he hecho. La responsabilidad administrativa ha sido una asignatura pendiente en nuestro país. Y ya hace un momento, en los comentarios que hizo el magistrado Eduardo, hizo una reseña histórica del primer capítulo que ahí establecimos algunos datos, antecedentes históricos, la trayectoria constitucional y legal de llevar al texto constitucional la responsabilidad administrativa de los servidores públicos. Ya mencionaba desde la Constitución de Apatzingán de 1814, antes del México independiente, la Constitución del 24, las leyes centralistas del 36, la del 57, ya se incluye un título en la Constitución Federal de 1857 sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos. Pero en ese momento se elevaba a ese rango constitucional bajo la aseveración de que no había existido en ese tramo histórico constitucional, no había existido una reglamentación constitucional ni legal que hubiera sido útil a la sociedad mexicana en este tema, en señalar las responsabilidades, en castigar el mal comportamiento del funcionario público en aquel entonces y después de los servidores públicos. De manera muy semejante, regulando el tema de delitos y faltas oficiales para los funcionarios públicos, pasa en la Constitución de 1917, se expiden algunas leyes, la ley Cárdenas, la ley López Portillo, se llega a la gran reforma constitucional en esta materia del presidente Miguel de la Madrid, también diciendo que, bueno, había necesidad de reformular ese capítulo de la Constitución para establecer una reglamentación que responda a la problemática de la corrupción que ya se presentaba en la función pública en ese momento. ¿Y por qué? Porque las anteriores leyes habían fallado. Se expiden leyes federales de responsabilidades de los servidores públicos, se van generando la normatividad en las entidades federativas, porque así estaba previsto, se hacen alguna otra reforma en el 2006, si no me equivoco, donde ya se asoma a la necesidad, guiados por ideas de juristas y estudiosos españoles, a los que le seguimos los pasos, de que pueda jurisdiccionalizarse el tema de la responsabilidad administrativa.
y hay una gran reforma en el Constitucional en el 2006, donde ya se le confieren facultades al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que fuera a través de un tribunal jurisdiccional el que pudiera sancionar o no a los servidores públicos, que no se cristalizó por falta de una reglamentación secundaria, y se llega a la reforma constitucional del 27 de mayo del 2015, y también en los estudios legislativos, en la exposición de motivos, en los dictámenes, pues también se dice que es necesario, al amparo de esta gran reforma que establece el Sistema Nacional Anticorrupción, la necesidad de replantear el tema de responsabilidades administrativas, cambiar el modelo procesal, el modelo normativo de la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, con el ánimo de hacerlo eficiente. Y ahora la gran pregunta que nos hacemos es que si ya casi estamos a 5 años de que entró en vigor esta reforma constitucional y legal, el 19 de julio del 2017, y la gran pregunta es, ¿habrá sido eficiente esta reforma en materia de responsabilidades administrativas o vamos a seguir con la asignatura pendiente? Y eso es lo peligroso que existe, que pudiera no ser el instrumento que todos estuviéramos esperando para hacer eficaz la prevención y el combate de la corrupción en el sector público. Ahora ya se involucran a los particulares en alguna medida, pero hay que ver qué eficacia tiene esta reforma constitucional. Y antier, estaba yo viendo que en un reciente informe de Transparencia Internacional, publicado en enero de este año, sobre el índice de percepción de la corrupción durante el 2021, se señala que México se estancó al mantenerse en la posición 124 de 180 países evaluados, mismo lugar que ocupó en el 2020, con una calificación de 3.1 en la escala de 0 a 100, donde 100 es la mejor calificación en ausencia de corrupción, y de ahí hacia abajo. Y México es el peor evaluado de las naciones que integran la OECD, y se señala que nuestro país no logra recuperar su mejor evaluación histórica que se presentó en 2014, evaluado en 2015 de 3.5. Este informe resalta que casos emblemáticos de corrupción en nuestro país no han sido sancionados. No hay recuperación de activos desviados, no hay recuperación y no se logra la reparación del daño. La reparación del daño es prácticamente inexistente. Se señala que aun cuando goza de autonomía constitucional, las fiscalías mexicanas, sigue pesando el uso político electoral de estas, que pese a gozar de autonomía formal no son vistas como órganos independientes al gobierno y que su actuación presenta sesgos favorables o negativos dependiendo del grupo político al que se investiga. Esto dice Transparencia Internacional en un informe que Entonces, aquí nos preguntamos, ¿será eficiente el nuevo régimen de responsabilidades administrativas o no? Desde luego tiene muchas fortalezas, y yo así lo trato de expresar en el documento. Hay fortalezas y hay retos todavía en materia de responsabilidades administrativas. Una de las fortalezas es que México está ajustándose o está obedeciendo, está cumpliendo ya con compromisos internacionales derivados de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Ya está el Estado mexicano en vías de ajustarse. Creo que todavía no llegamos al cumplimiento total y cabal de los compromisos que tiene pactado el Estado mexicano en estas convenciones internacionales. Hemos iniciado, falta configurar de mejor manera esos compromisos en nuestra normatividad
en materia de responsabilidades administrativas. Ya se mencionaba hace un momento por los comentaristas cuáles son los avances y las fortalezas de este nuevo régimen de responsabilidades administrativas. Quiero aprovechar para agradecer la presencia del señor presidente de este instituto. Muchas gracias por su presencia. Y bueno, dentro de las fortalezas que tiene este nuevo régimen de responsabilidades administrativas es que ya tenemos una ley general en la materia. Ya se tocó el tema hace un momento, ¿sí? Desde que en el pacto constitucional se establece que tanto la federación como las entidades federativas tienen facultades concurrentes en la materia. Bueno, pero también hay que determinar pues cuál es el justo medio para poder hacer uso de esa facultad concurrente frente a una ley general en la materia. Y creo que en el Estado de México más o menos nos ha salido bien la tarea. Desde luego no podemos contradecir en una legislación estatal el marco general que ya establece como obligatorio la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En el Estado de México se ha discutido si algunos tipos administrativos chocan o no con esa normatividad, pero creo yo que en tanto sea para beneficio social, que se genere alguna utilidad en incluir uno o dos tipos administrativos que yo pienso que no contravienen la ley general, el tema particularmente de acoso sexual y hostigamiento laboral y sexual, pues me parece que no contravienen la normativa de la ley general, sino la complementan, pero esa discusión y la decisión final pues la va a tener nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación si llega ya algún tema de esta naturaleza. Muy importante clasificar faltas administrativas en no graves y graves. Las faltas graves están relacionadas de manera directa con hechos de corrupción y por ello se exige, hay una mayor rigurosidad en el cumplimiento del principio de taxatividad, de legalidad, de tipicidad en las faltas administrativas graves. Al ser la sanción más grave, debe haber mayor cumplimiento, mayor rigurosidad en el cumplimiento del principio de tipicidad y de taxatividad, porque se identifican más con los delitos, efectivamente, las faltas administrativas graves, y tiene que ser muy cuidadosa la autoridad investigadora para tratar de encontrar la camisa adecuada al hecho concreto que se está investigando y ver en qué hipótesis normativa dentro de un tipo vamos a ubicar esa conducta y que esto garantiza seguridad jurídica para el gobernado y además pues se cumple con el debido proceso, con la legalidad y en un Estado de Derecho. Pues creo que esto es fundamental y este es un avance muy importante. El que se confiera competencia a los tribunales de justicia administrativa para el desahogo de la prueba, para la valoración de la prueba y para dictar una sanción o para absolver a un servidor público o a un particular vinculado con hechos de corrupción, pues es un avance muy importante, la jurisdiccionalización del derecho administrativo sancionador, porque deja a partir de esta reforma constitucional, deja de ser juez y parte una autoridad administrativa. Y efectivamente, ya lo comentaba hace un momento el magistrado Eduardo, una propuesta que se hace de manera muy modesta es que aquellas faltas administrativas no graves que vea la autoridad investigadora o la substanciadora que pueden generar como consecuencia, como reproche, una destitución o una inhabilitación, pues que deba ser el tribunal jurisdiccional quien se pronuncie al respecto. Esto requerirá de ajustes de carácter constitucional y legal, pero creo que si vamos a cumplir con el principio de jurisdiccionalidad, de imparcialidad, de seguridad jurídica para el investigado y para quien investiga, pudiéramos dar todavía ese paso, precisamente orientándonos en resoluciones
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya también se han comentado. Hay un artículo, también no lo digo yo, hay un artículo publicado por un investigador, Jaime Cárdenas, el doctor Jaime Cárdenas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde se abordan algunos aspectos que históricamente han abonado a la corrupción en nuestro país. Y él hace un estudio, coincido en varios puntos con este señor, dice, ¿cuáles han sido las debilidades en el combate a la corrupción y cuáles son todavía los retos que tiene un régimen de responsabilidades administrativas para que sea más eficiente, para que dé mejores resultados? Él señala que la corrupción tiene su origen en 3 aspectos, y aquí pudieran venir las debilidades del régimen de responsabilidades administrativas. Él señala que a la corrupción abona el hecho de que el poder formal e informal en nuestro país se ejerza sin límites democráticos ni jurídicos. Otro aspecto es la debilidad o ausencia de instituciones que controlen y sancionen los desvíos de poder. Además, en la ausencia o insuficiencia de mecanismos de participación ciudadana que le permitan a la sociedad vigilar, controlar y sancionar el poder. Él señala que todavía no hay una regulación útil, precisa, eficiente para poder enfrentar temas de corrupción que surgen desde el poder. Dice, las medidas anticorrupción tienen que ver necesariamente con las limitaciones al poder público, con domar al poder formal e informal, ya que las medidas anticorrupción deben ser instrumentos de contrapoder. ¿Y quién tiene el poder en México? Pues lo tiene el presidente de la República, los gobernadores de los estados, las empresas nacionales y transnacionales, los organismos financieros supranacionales, las empresas televisivas, las cúpulas de los 3 partidos mayoritarios, y refiere que esto difícilmente, los abusos de estos entes, de estas instancias, difícilmente se combaten a través de este régimen de responsabilidades administrativas. Y apunta que debería fortalecerse todavía el régimen de responsabilidades administrativas y con algunos aspectos, como los 1 o 2 de ellos, por ahí los comento en la parte de conclusiones de este trabajo. Uno de ellos es que los órganos internos de control realmente adquieran independencia y autonomía. Si no, van a ser controlados por quien los nombre. Y bueno, el secretario, no en este estado, pero en algún otro estado, el secretario de la Función Pública, el secretario de la Contraloría de un poder ejecutivo, difícilmente va a hacer señalamientos a un secretario, a un subsecretario, a un director general. Señala este autor, solamente está diseñado pues para determinado nivel o rango, aunque formalmente no, pero en los hechos así sucede por el control del poder. Y dice entonces, para que funcione un sistema de responsabilidades administrativas tiene que haber independencia y autonomía de los órganos internos de control. En los ayuntamientos, se comentaba hace un momento, si lo designa el presidente municipal, difícilmente va a hacer algún señalamiento al presidente o a personal que ha designado el presidente municipal. Y creo yo que debemos de superar esos recelos de la autonomía municipal, porque si se nombra desde el pacto, con indicaciones desde el pacto constitucional, que así se nombrarán los titulares de los órganos internos de control en los ayuntamientos, pues no sé qué diga la Corte, pero yo creo que pudiera tener éxito si ya lo manda la Constitución. Si no, difícilmente van a tener eficacia un régimen de responsabilidades administrativas y vamos a seguir sancionando. Yo tuve la experiencia de estar recibiendo expedientes en contra del personal que
se llevó o abusó del uso de un coche de alguna institución, de algún personal de mantenimiento que llegó tarde a su jornada laboral, ¿no? O que se salió sin pedir permiso, pero realmente los grandes casos de corrupción difícilmente se atacan a través de un régimen de responsabilidades de esta naturaleza. Dice este autor: el diseño del Tribunal Federal de Justicia Administrativa no augura independencia ni imparcialidad. Estarán detrás de él el titular del Ejecutivo y las cúpulas de partidos mayoritarios. Esto hay que, cada quien sacará sus propias conclusiones. A lo mejor sí, a lo mejor no es cierto. Dice, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, además de ser una estructura que no da cabida a estados y municipios, estará influido por la presencia del Ejecutivo a través de la participación de la Secretaría del Ejecutivo responsable del control interno. Creo que es muy importante y es un avance el Comité de Participación Ciudadana, pero habría que darle más atribuciones al Comité de Participación Ciudadana y que tome decisiones, para que sea la sociedad civil la que tome decisiones, porque yo desconozco realmente qué fuerza tenga el presidente del Comité de Participación Ciudadana dentro de un comité coordinador, cuando está diseñado en los términos que está señalado actualmente, tanto en la Constitución y en las leyes del Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción. Hay que darle, sin temor a nada, hay que darle más presencia, más facultades, más fortalezas a los comités de participación ciudadana, si no, poco avance se podrá tener. Hace algunos otros señalamientos, el plazo de la prescripción, desde luego es un avance importante, los 7 años para investigar las faltas administrativas graves, pero cuando se lesiona el patrimonio, la hacienda pública, el patrimonio de los entes públicos, yo creo que sí debe ser imprescriptible ese tema, y yo creo que no tardará en hacerse algún ajuste en este sentido. Y en cuanto al contenido del libro, creo que ha sido suficiente la exposición que han dado quienes me han hecho favor de comentarlo. Es una aproximación inicial a aspectos de carácter sustantivo y procesal. Es muy técnico, además, el régimen de responsabilidades administrativas. Y también hay que apostar más por la denuncia. También hay estudios de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad de que de cada 100 delitos, y en términos muy similares estamos en materia de corrupción, de cada 100 casos de corrupción, a lo mejor 10 se denuncian, 10 se llevan ante los órganos internos de control. Y de esos 10, 6 o 5 llegan ante un tribunal en materia penal o en materia administrativa. Y de esos tienen éxito, pues la mitad de ellos. De tal suerte, dice, si estos números los comparamos con lo no denunciado, pues estaremos en un índice de impunidad del 96-97% de los casos. Y solamente 3, a lo mejor 4 casos de cada 100 logran una sanción por la conducta reprobable en el servicio público. De tal suerte que evidentemente hay que apostar por el tema de prevención de la corrupción, y esto es a través de la transparencia y rendición de cuentas. Creo que un papel fundamental es el que desarrolla este Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Creo que, yo no sé de estos temas, pero seguramente ya ni habría necesidad de la transparencia de carácter, la que solicita un ciudadano. Yo creo que la transparencia proactiva, el que ya no hubiera necesidad de hacer solicitudes, sino que todo estuviera transparente. Si todo está transparente, si todo se publicita, si se da a conocer todo el presupuesto y cómo se ejerce, pues yo creo que ya hasta nos ahorramos las solicitudes particulares de acceso a la información. Pues yo creo que allá tenemos que avanzar, porque la transparencia y rendición de cuentas es fundamental en el combate a la corrupción. Desde luego, la ética pública, el derecho humano
a una buena administración pública, en esa tenemos que seguir trabajando todos. Dejo a su consideración estos apuntes. Yo no soy investigador, no soy académico, me he dedicado pues a la praxis, pero esta publicación se hizo con ese solo propósito, que sea una guía inicial para quien está iniciando en el estudio del derecho administrativo sancionador, del derecho disciplinario, y si sirve de guía inicial para los estudiosos y académicos en la materia, pues yo me daré por bien servido. Muchísimas gracias por su presencia y por su paciencia. Muy buenas tardes. Gracias a todos. Bien, pues muchas gracias al maestro Baruch, que nos ha pues hablado también a grandes rasgos de los principales aspectos de su libro. Y bueno, pues para ir concluyendo este evento, simplemente recapitular algunos aspectos que abordaron nuestros comentaristas. La doctora Josefina Román pues nos habló precisamente de la importancia del conocimiento, las experiencias que habla este libro para comprender justamente el derecho administrativo, y pues destacó las reformas históricas precisamente en materia de responsabilidad, así como pues las nuevas figuras que surgen a partir de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la incorporación de la sociedad civil para la prevención y combate a la corrupción, como ahora lo mencionaba también el maestro Baruch Delgado. Y también nos habló de los antecedentes de la responsabilidad patrimonial y de cómo esto ha evolucionado a partir de la reforma constitucional y todo lo que ha implicado el dar o el configurar estas figuras de las faltas graves y no graves. También el magistrado Salgado nos habló pues de que esta obra es un documento de fácil lectura precisamente para comprender toda la reforma en materia de responsabilidades, y nos llevó por ese análisis histórico de diversos aspectos, donde habla también que es derecho de los servidores públicos contar con una defensa adecuada y es una forma de proteger los derechos humanos también de los servidores públicos. Y este texto, pues él destacó, nos deja y nos siembra inquietudes, dudas y cuestiona también algunos aspectos que a lo mejor la reforma dejó inconclusa, y habla también, nos comentó sobre la importancia de judicializar precisamente las sanciones para evitar su politización. En fin, algunos otros aspectos que él nos habló sobre la dogmática jurídica precisamente de este derecho disciplinario, en donde nos de alguna manera pone en la mesa la necesidad de que tome pues una carta de naturaleza como una disciplina propia toda esta materia. Bien, el doctor Argente nos habló precisamente de que este libro nos permite conocer esta compleja estructura del Estado y pues también para identificar justamente la relación entre el derecho administrativo y el derecho penal, y que nos va a ayudar para que el lector comprenda estos cambios sociales, el empoderamiento del ciudadano, precisamente bajo estas figuras que hoy nos da la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y también identifica a la responsabilidad administrativa como una pieza clave del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, precisamente para combatir la impunidad. También nos habló el doctor Argente que la evolución en el ordenamiento jurídico en el ejercicio de funciones técnicas da lugar también a la incorporación de los códigos de ética, y esto pues da cuenta también de la evolución del derecho administrativo, lo cual es innegable, y el ver a la corrupción con distintos parámetros como un lastre para la nación, y que pues es necesario sancionar las conductas que lesionan la administración pública, y que este libro pues tiene como objetivo llegar a los servidores públicos y que además cualquier persona pueda entender las raíces y la transformación de la responsabilidad administrativa.
Y bueno, el maestro Baruch Delgado nos habló de la independencia y autonomía de los órganos de control como una necesidad para que el régimen de sanciones tenga eficacia y que los grandes casos de responsabilidad no se atacan sin esa independencia e imparcialidad, y que el Comité de Participación Ciudadana, dentro del conjunto de figuras e instituciones que surgen a partir de estas reformas constitucionales, pues debe de contar con una mayor capacidad, con mayores funciones, facultades y presencia, ya que representa la voz de la sociedad. En fin, hay muchas cosas que están ahí abordadas en este libro, y yo quiero pues agradecer a la comisionada Rosario Mejía la invitación para moderar esta mesa, agradecer a todos los comentaristas, felicitar al maestro Baruch Delgado, invitar a todos a la lectura de este importante libro, y también destacar la presencia ya de mis compañeros comisionados, el presidente José Martínez Vilchis, muchas gracias, de la comisionada Guadalupe Ramírez, así que bueno, ya estamos el pleno, pues ahora sí completo, y nos da muchísimo gusto agradecer a las señoras diputadas que nos acompañaron, a representantes de sociedad civil, al Contralor Everardo Camacho, muchas gracias también, Contralor, a los señores y señoras magistradas, y por supuesto a la auditora del Estado, muchas gracias Miroslava, muchas gracias por la presencia, y a todos los que nos hicieron el favor de acompañarnos en redes sociales. Y bueno, pues dejo la palabra a mi compañera Sharon Morales, quien nos dará un mensaje de conclusión. Gracias. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Ha sido un honor para mí escuchar la presentación de este libro de responsabilidad administrativa, aspectos sustantivos y procesales, obra del maestro Baruch Delgado. No puedo dejar de expresar mi agradecimiento a nuestra querida comisionada del INAI, Josefina Román Vergara, al magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, Eduardo Salgado, al profesor titular de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Toluca, Arturo David Argente Villarreal, por sus comentarios tan enriquecedores e importantes. Pero sobre todo, y no menos importante, al autor de esta obra, que como bien lo menciona, orienta a quienes tienen la necesidad de exigir, hacer y ejercer justicia en el ámbito administrativo de nuestra agenda pública, teniendo a la mano aspectos de carácter sustantivos y procesales de las responsabilidades de los servidores y servidoras públicas. Como siempre, manifiesto mi gratitud hacia este pleno, al comisionado presidente, a mi querida comisionada Rosario Mejía, a mi querida comisionada Lupita Ayala, al comisionado Gustavo Parra Noriega. De verdad reconozco el respaldo para cristalizar este tipo de acciones que enriquecen en todos los aspectos a nuestros lectores, donde se abordan principalmente implicaciones jurídicas y sociales en el ámbito de la justicia mexicana, como factor importante de nuestra función jurisdiccional en nuestro país. Agradezco la presencia de las diputadas, de la auditora de los FEM, de la magistrada, los magistrados, del Contralor Interno, de los representantes de sociedad civil, así como de todos los integrantes de esta institución. Muchas gracias. En este acto hago entrega al Presidium de los reconocimientos. Por favor. Ay, agarré otros que no eran. Al autor. Muchas felicidades por su participación. Gracias. Por último, agradecemos la participación de nuestros comentaristas nuevamente, a los comisionados del InfoEM, a los invitados que se encuentran de manera presencial y a todas las personas que nos acompañaron por medio de las diferentes plataformas digitales. Tengan todos una feliz tarde
Muchas gracias.